Em, ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre lo que venimos viendo en general? No. Bueno, yo les quiero comentar que las personas que enviaron algún avance de sus trabajos hubo a quienes pude responderles y a quienes no, pero los he visto y lo voy a hacer. Eh, Les agradezco esos envíos. Eh, Nada, son muy útiles para ver a dónde estamos. Y creo que en líneas generales me parece que más o menos por lo que vi vamos, vamos bien. Em, bueno, entonces no hay ninguna pregunta, así tipo una lluvia, vamos por acá, nada. Bueno, voy yo entonces así, voy, derecho. Los gobiernos radicales, que es por donde seguimos. Los gobiernos radicales son el resultado de un proceso en el cual lo que sucede o acontece en definitiva es algo que yo creo que podríamos pensar utilizando la figura de Julieta Lanteri, sobre quien mencionamos algunas cuestiones en el encuentro anterior, pero pensando en la figura de ella en términos de no tanto como individualidad, sino como representante de un movimiento social en el sentido de la exigencia de una ampliación de la ciudadanía. Es decir, lo que hay durante el régimen conservador crecientemente es una demanda social en términos de lo que sería una ampliación de ejercicio de la ciudadanía. Eh, Siendo que mañana hay convocadas unas elecciones, es bueno recordarlo, pese a la apatía general que puede embargar a mucha gente, o quizás en realidad no estoy hablando de mí, pero en líneas generales hay una larga lucha de décadas, ¿no? Por esa obtención de derechos que desde ya siempre hay que defender. Entonces hablaba de ella en términos de situar y de retener al personaje, porque nos sirve como analizador de una época, como representante de una época, donde ella, en tanto mujer, pero vastos sectores sociales, en tanto sectores medios y sectores obreros, lo que hacen es impulsar una ampliación de la ciudadanía, impulsar una ampliación de los derechos en general. Esas luchas ciudadanas, en definitiva, cristalizan en esta ley Sáenz Peña, y eso eh, permitirá el acceso al gobierno del radicalismo. El radicalismo representa fundamentalmente a esos sectores medios que van a comenzar a acceder a la participación política y a la estructura del Estado también. Algo de eso aparecía en estas citas que yo les enviaba, ¿no? De estos políticos conservadores, donde para estos sectores tradicionalmente más oligárquicos y terratenientes, lo que empieza a suceder es que las instituciones públicas se llenan de lo que para ellos era la chusma radical, ¿no? Sectores medios, inclusive sectores obreros, hay ahí un perfil y un corte racial en todo esto, siendo como es este curso uno donde hay personas interesadas en la carrera de letras. Yo después les voy a enviar, las pueden buscar, lo que planteaba Roberto Arlt en términos de la chusma y los mulatos radicales que acceden al poder. Roberto Arlt, que saben, es un argentino muy conocido, muy interesante. Sí, pero además de sin mérito, empieza esta idea donde esto que mencionó, creo que fue Eduardo en su momento, que había leído respecto a Gramsci o algo por el estilo, al comienzo del curso, del Estado como una estructura que se va ampliando, el Estado como algo que va engrosando la participación ciudadana dentro de sus estructuras, ¿no? Entonces se produce.
donde, por ejemplo, comienza a ser importante la renta de un empleado público o la renta de un político. Digo, los políticos no son sujetos que perteneciendo a una oligarquía ejercen un rol público sin necesitar ese trabajo como ingreso fijo, ¿no? Digo, el Estado comienza a convertirse en otra cosa y también el Estado, es cierto, comienza a utilizarse por parte del radicalismo como modo de inserción de su, diríamos hoy, militancia, ¿no? Los comités empiezan a producir cuadros políticos que nutren la estructura del Estado. Entonces, todo ese es un movimiento de ascenso social y de incorporación social a la estructura del Estado y a la política que es vehiculizado por el radicalismo y que se produce no solamente en términos de la estructura del Estado, y en ese punto, en definitiva, el radicalismo deja un legado, significa un legado, sino también en términos de otras instancias institucionales, como por ejemplo las Fuerzas Armadas. Digo, los cuadros oficiales, perdón, me perdí lo que alguien escribió sobre una obra de algo, yo estoy como hay. Ah, claro, sí, sí, no, él escribe mucho sobre esto, pero escribe con mucho desprecio sobre lo que es el radicalismo. Sí, es un gran escritor, ¿no? Deberían leerlo, habla mucho de la época, da cuenta de lo que es la época, da cuenta de lo que van a ser los años 30. Él creo que nació ahora les voy a contar una postilla, algo que me pasó ayer que me pareció increíble. Él creo que nació en el 1900 y murió en 1942, muy joven, los Siete Locos, los Lanzallamas, todas las aguafuertes porteñas, etcétera. Él es un testigo de la época muy interesante. Pero lo que sí es cierto es que el radicalismo es algo que le produce esta especie de urticaria, clasista, etcétera. Sí, son muy interesantes, muy buenas, aparte plantea muy bien esta época de la que estamos hablando ahora. Pero les decía, radicalismo va a significar el ingreso, la ampliación de la ciudadanía, ¿sí? En un punto. La ampliación de la ciudadanía y el liderazgo popular de Hipólito Yrigoyen. Va a plantear el texto de Cataluza, Hipólito Yrigoyen va a ser invulnerable en términos electorales. ¿Sí? No habrá manera de vencer a Hipólito Yrigoyen en el marco de una contienda electoral ajustada a derecho. Eh, los sectores medios e inclusive parte de los sectores populares, particularmente los sectores populares nacionales, esto es, quienes ya son ciudadanos, ciudadanas, van a acceder, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Dentro, digo, como para plantear las consecuencias de lo que estoy diciendo. Dentro, por ejemplo, de estos sectores medios que acceden a la oficialidad de las Fuerzas Armadas, no que son soldados, sino que acceden a ciertos cargos dentro de las Fuerzas Armadas, son oficiales. En las Fuerzas Armadas va a estar, por ejemplo, Juan Domingo Perón. Perón va a ser un tipo que crezca en la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas durante los gobiernos radicales. Va a tener una participación en el golpe que va a deponer Hipólito Yrigoyen, de lo cual se va a arrepentir. Pero quiero decir, hay un ascenso social dentro de esas estructuras eh, institucionales. Otra clásica, la universidad. Digo, la universidad produce en los años del radicalismo, en 1918, una reforma universitaria que va a habilitar el ingreso a las cátedras de docentes por fuera de las estructuras tradicionales dominadas por ciertas jerarquías, particularmente en la Universidad de Córdoba. Imagínense la Universidad de Córdoba, una universidad vinculada a lo religioso, distinta de la Universidad de Buenos Aires, dentro de la cual ese proceso de secularización que aparece en la ficha de Garavella no se había producido, no se había completado. Digo, durante el radicalismo se produce ese movimiento de reforma universitaria. Libertad de cátedra, laicización, ingreso de los sectores medios, en cuanto formando parte de la elección del autogobierno universitario. Digo, el radicalismo vehiculiza todo eso. Entonces, en términos sociales, claramente significa una representación de los sectores medios y una representación de ciertos sectores populares.
Hay apellidos no patricios, no tradicionales, que acceden al Parlamento, que acceden al sistema judicial, que acceden a las Fuerzas Armadas, a la universidad, etc. Un movimiento amplio, contradictorio en su composición social, esto lo plantea Catarusa, lo tienen en la página 51, que va a intentar actuar de modo reformista. Esto tiene que quedar claro, el radicalismo es un reformismo. El radicalismo no se plantea a sí mismo como un movimiento revolucionario, como un movimiento que venga y plantee en sus objetivos acabar con la estructura de propiedad privada, acabar con el Estado burgués, etc. Es un reformismo que intenta realizar ciertas reformas en el marco y contexto de las estructuras legales, institucionales, parlamentarias, judiciales, etc. Que va a contar sobre todo en la figura de Hipólito Yrigoyen con un muy fuerte respaldo popular. Hablando de reformismo, hoy que es 11 de septiembre, nada, ¿no? Que aniversario. Aniversario de, rápidamente, levanten la mano. Claro, Joel, bueno, en tu caso se entiende mucho más. Bueno, Camila, Romina, Gabriela, etcétera. Levantaron la Las mano. Torres Gemelas hace 20 años. Mujer. Gabriela, ¿habías levantado la mano? No. Marina, No, habías profe, levantado. no levanté la mano. Perdón. Bueno, listo. Si quieren hablar, hablen. Si no, ya. Ah, y leí en Twitter también que era la muerte, se conmemoraba la muerte de Sarmiento, si no me equivoco, por eso el Día del Maestro. Claro, sí, es verdad. El padre de Ávila, sí. Sí, varios eventos. Este, las torres, claro, las torres para ustedes son como un mito, porque calculo que en muchos casos ni siquiera habrían nacido o estarían ahí, ¿no? Resulta bastante impresionante, ¿no? Un episodio que de alguna manera, Camila, estabas en Mar del Plata, los viejos no eran viejos. No, no estaba en Mar del Ah, Plata. Mi mamá es una mujer nómade y en ese ah, momento creo que estábamos viviendo en Santa Fe. les recomiendo En Las Rosas. les recomiendo muy fuerte una película que se llama No Man Land. Es extraordinaria. Si no la vieron, véanla, es fantástica. Es fantástica ella, ¿no? Frances McDormand. Todo lo que haga ella. Vean la última temporada de Fargo. eh, Nada, vean Fargo, la película, los hermanos Coen, nada. Pero No Man Land, véanla si pueden. En serio. Enorme película. Sí, no, yo creo que igual Camila creo que es una joya en general. O sea, más allá del contexto, me parece que es una película fantástica. Me parece que ella es fantástica, que esta mujer con la que se encuentra y le dice, me voy a hacer mi último viaje, y se va y hace un viaje, después creo que muere. Creo que ella volviendo a ver a su familia en su casa es una escena increíble. Pero bueno, nada, véala. Profe, Sí, no se decepcione de nosotros. Sabemos lo que pasó el 11 de septiembre hablando de reformistas y de Sarmiento. pero no sé si todos lo saben. No sé si todos lo saben, porque hay gente que estaba naciendo el 11 de septiembre del 2001 y hay gente que no sé si sabe que en Chile el 11 de septiembre del 73 hubo un golpe de Estado brutal que puso un presidente democrático. ¿Todo el mundo sabía eso? Sí, no, por eso digo, hay una historia ahí que es muy interesante y que tiene que ver con un proceso que se produjo en Chile a partir del año 70, que fue electo un presidente que se reivindicaba comunista, que se llamaba Salvador Allende, eh, y que es depuesto con un golpe de Estado el 11 de septiembre del 73, eh, y que venía ejerciendo o ejecutando políticas vinculadas a un fuerte reformismo social, estatización de recursos naturales, estatización de la minería, de ciertos latifundios, etcétera,
y que es eyectado del poder a través de un bombardeo al Palacio de la Moneda. Eh, digo, y es importante porque, digo, sin establecer un parangón, lo que hay es, en definitiva, un presidente que accede al gobierno por la vía electoral e intenta reformar ciertas cuestiones de la economía muy fuertemente en el marco de un proceso institucional, ¿no? Y este golpe de Estado, como con participación norteamericana, aborta ese proceso o ese movimiento económico y social. Vamos a ir a ese punto, ¿no? Digo, ¿qué sucede cuando hay movimientos reformistas que aún dentro del marco institucional intentan realizar ciertos movimientos económicos, ¿no? Este, y además, bueno, recordarlo justamente porque hoy es 11 de septiembre, se solapa con tantas otras cosas, ¿no? Sí, sí, vamos a ver en eso porque va a tener mucho que ver con la historia argentina también, va a tener que ver con esos golpes militares que en la década del 70, como por un efecto dominó que no es casual, asolaron Latinoamérica con consecuencias en el mediano plazo, con las diferencias entre lo que fueron las consecuencias de ese golpe militar en Chile y cómo se produjo en Argentina, ¿no? Digo, pero es interesante plantearlo en términos de esto que de alguna manera también va a padecer el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, liderazgos que democráticamente intentan producir ciertas reformas y sectores minoritarios que viendo que no pueden acceder al poder a través de las vías institucionales, lo usurpan a través de golpes de Estado. El radicalismo es un movimiento que va a gobernar la Argentina entre el año 16 y el año 30 y cuya experiencia en el gobierno se va a clausurar con un golpe militar. Ya se va a clausurar en 1930 con un levantamiento militar que va a expulsar del gobierno a Hipólito Yrigoyen. Vamos a entrar a recorrer un poco de qué se trataban esos gobiernos. Eh, pero en principio sí situar la representatividad popular del radicalismo y todas las que van a ser sus contradicciones. Sí situar como idea fuerza el intento de, más que un intento en este caso, una realización, la ampliación del Estado como institucionalidad que comienza a recibir eh, el aporte de los sectores medios y populares. En el contexto internacional en el que se producen los gobiernos radicales, tenemos que diferenciar etapas bastante diversas. Una primera etapa, fundamentalmente vinculada a lo que es lo que va a ser la muestra de debilidad del modelo exportador primario. Ustedes recuerdan que en términos económicos hay una continuidad entre 1880 y 1930 que está dada por ese modelo agroexportador o modelo exportador primario. Sin embargo, los gobiernos radicales se sitúan en el marco y contexto de la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, que comienza en 1914, va a afectar muy fuertemente esa inserción internacional de la economía argentina. Claramente en términos de lo que es o lo que fue la destrucción de el aparato productivo europeo, británico, y la reconversión del aparato productivo británico en términos de lo que va a ser la contienda, ¿no? Esta guerra mundial, ¿no? La productividad británica se va a volcar muchísimo más al material bélico, entonces ya no comenzará a haber una disponibilidad tan abundante de aquellos insumos industriales o manufacturas de las cuales se nutría la economía argentina. Y por otra parte, el libre tránsito ultramarino se verá afectado también por esa Primera Guerra Mundial. Y en ese sentido, y en el sentido de lo que es cierta independencia de criterios que intenta mantener el gobierno radical, tenemos que situar la neutralidad argentina en esta Primera Guerra Mundial. El Estado argentino
se mantiene neutral en esa contienda, entre otras cosas para intentar mantener un flujo, un ir y venir de los productos exportables por el Océano Atlántico sin sufrir los embates, por ejemplo, de los buques, ya sea alemanes y o aliados, ¿no? Dependiendo de en qué bando se hubiera enrolado la Argentina. Eso no va a ser, no va a ser obstáculo para que se produzca el hundimiento de un par de buques vinculados a la exportación argentina, pero lo que hay que decir en definitiva es que todo lo que es el proceso de exportación e importación se ve atravesado por el obstáculo que significa la Primera Guerra Mundial, que por otra parte, y además va a catapultar a Estados Unidos de Norteamérica como primera potencia económica internacional. Esa Primera Guerra Mundial ya va a situar definitivamente un declive británico y un ascenso fulgurante de Estados Unidos de Norteamérica como primera potencia del capitalismo internacional. Eh, Por otra parte, y en términos de esto que yo les envié, que no sé si pudieron ver, este pequeño raconto de los sucesos de la Patagonia, allá por los años 20 y 21, estas huelgas obreras que se produjeron en la Patagonia, hay que decir que toda esta circunstancia va a acarrear una suba de los precios de las manufacturas, va a acarrear un descenso de los precios internacionales de los bienes exportables y va a suponer, en el caso argentino, una serie de consecuencias a nivel inflacionario y crisis sociales vinculadas a la desocupación y a la falta de trabajo. En ese contexto es donde tenemos que situar este contrato que yo les envié la clase pasada, si lo recuerdan. ¿No? Digo, es este contexto de deterioro aún mayor de las condiciones de vida de los sectores populares y de crisis de los precios internacionales de los bienes exportables, donde comienzan a producirse una serie de estallidos obreros, también asimismo exacerbados por la Revolución Rusa de 1917. Esto es una revolución comunista que estaba intentando establecer y estaba estableciendo un régimen de producción y de dominación social vinculado ya no al capitalismo, sino a la socialización o colectivización de la tierra, ¿no? Con todos los avatares que eso estaba teniendo en ese momento, guerras civiles en Rusia, etc. Pero digo, las alternativas clasistas se encontraban en un momento en el cual, espoleadas por la Primera Guerra Mundial, habían logrado producir un movimiento revolucionario en Rusia, y eso se replicaba en lo que tenía que ver con las revueltas obreras en otros países que estaban habitados, por supuesto, por enormes contingentes de obreros y obreras anarquistas, habitando esas latitudes en el contexto de esa enorme migración europea que, por ejemplo, en el caso argentino se había verificado, y no solamente argentino. En ese sentido, sí, Gabriela. Perdón, profe, que le interrumpa. Ahí leyendo un poco el texto de los gobiernos radicales, o sea, me llamó la atención el enfrentamiento o la oposición que tuvo el gobierno radical del lado del surgimiento de los partidos socialistas, que justamente me había notado algo que era un gobierno, o sea, lo consideraba un gobierno de clase más, o sea, al gobierno radical, y que bueno, que para ellos la única manera de emancipar a los pueblos era que se, digamos, que se instruyan, y la educación cívica, o sea, empoderar al pueblo de otra manera. Y es como uno se va convirtiendo en el detractor del otro, o sea, porque eh, el radicalismo surge, como decimos, en oposición a un grupo oligárquico, y a su vez, una vez que se instala, surge otro partido que lo tilda de lo mismo. No, efectivamente está perfecto, pero digo, tu planteo. El planteo de los partidos maximalistas, clasistas, el anarquismo o el comunismo, iba a venir a situar a los gobiernos radicales como un eslabón más dentro de la dominación burguesa, dentro de la dominación de clase. No iban a ver en ese reformismo cierto
Y en esa contradicción es donde se van a situar más adelante las alternativas de organización obreras vinculadas al sindicalismo, pero al sindicalismo integrado al modo de producción capitalista. Esto es, alternativas obreras que ya no venían a hacer un cuestionamiento eh, de la totalidad del modo de producción capitalista, sino que venían a plantear la idea de lograr mejoras y reformas laborales, legislativas, a nivel de los ingresos, a nivel de los derechos laborales, que incluyeran a la clase trabajadora en una mejor posición relativa al interior de una economía capitalista. Eso va a ser el sindicalismo, más en orden a lo que más adelante va a ser el sindicalismo de corte peronista. O sea, no va a haber un cuestionamiento de las relaciones de producción capitalista, sino habrá una idea de emparejar o mejorar las condiciones de vida de los sectores obreros en el contexto de una economía capitalista. Mejores sueldos, descansos, jornadas laborales más acotadas, vacaciones, sistema de salud, de previsión social, lo que va a ser la edad dorada del capitalismo. El capitalismo después de la Segunda Guerra va a lograr funcionar en una edad dorada. En Argentina eso va a ser evidente, pero en el marco de una economía capitalista. Los sectores que vos mencionas, el anarquismo, que va a protagonizar las huelgas de la Patagonia, por ejemplo, y eso es un proceso interesantísimo, y que tiene que ver con esto que mencionamos casi sin querer, casi de pasada, con esta especie de rigidez entre Argentina y Chile en este punto, y pues lo voy a mencionar muy rápidamente, pero los sectores anarquistas y comunistas que protagonizaban o lideraban esas huelgas promovían planteos maximalistas no vinculados a esa clase de mejoras y también vinculados a esa clase de mejoras. Pero en sus últimas instancias más radicalizadas, pero no en el sentido de radicalismo como partido, radicalizadas en el sentido de maximalismo, lo que plantean era una avanzada contra el Estado burgués, la destrucción del Estado burgués y la destrucción de la propiedad privada, como lo leímos en Garavía. Ahora, en esas huelgas que el gobierno de Irigoyen manda a reprimir, con el saldo luctuoso y tristísimo de una cantidad de muertes que desconocemos, porque se encontraron fosas comunes, porque se encontraron fusilamientos, etc. Hay dos huelgas. Hay una primera huelga que es en los años 20, yo les recomiendo que lean la obra de Osvaldo Bayer, ¿no? Recomiendo muy fuertemente que lean la obra de Osvaldo Bayer, también la película La Patagonia Rebelde, donde hay un Luis Brandoni increíble. Luis Brandoni es un tipo al cual yo les puedo llegar a perdonar todo, solamente por ese papel en esa película. Hay dos huelgas. Hay una huelga en 1920 que logra mejoras en la condición de los sectores obreros. Yo no sé si ustedes estuvieron alguna vez en esa zona, pero y si no estuvieron en esa zona, ojalá que estén alguna vez en esa zona. En mi caso tuve la suerte de poder hacer un recorrido que iba desde una localidad que se llama Los Antiguos, al Calafate, a un lugar que se llama La Esperanza, en la provincia de Santa Cruz, Río Turbio y Puerto Natales en Chile, ¿no? Y recorrer un poco por ahí algunos de los lugares más increíbles que conocí en mi vida, que se pueden tratar de conocer. Un lugar en Chile que se llama Torres de Paine. Martina, estuviste, no es como que tu cabeza hizo... Es espectacular. Es demasiado para los sentidos. Es demasiado para los sentidos. Es demasiado para los sentidos. El Chaltén, Torres de Paine. Toda esa zona es. Torres de Paine es un lugar que es un parque nacional que, nada, traten de ir, o sea, no péguenlo en la heladera. Y si cambian de la heladera, corran el papelito y péguenlo en la heladera nueva. Pero traten de ir. Es un lugar donde uno ve lagunas, así que hay como lagunas como de todos los colores, lagunas color esmeralda, celeste, lagunas que son negras, grises. Bueno, es un lugar increíble. Pero no exagero con la palabra, es increíble. Pero cuando uno recorre, sí, no sé, hay como... bueno, cuando uno recorre la estepa del lado argentino, se encuentra con que si va manejando un auto o va en un auto, lo que plantea en su mente es que no se quede el auto.
Dice que no se me quede un auto acá, porque si se queda un auto acá, no hay nada, no hay nada. El lado chileno es como más manejable, porque es como que, no sé, está como más espacialmente acotado. Pero la estepa del lado argentino es la nada misma. Son 200 kilómetros de nada, ¿no? Yo estuve en verano, las 2 o 3 veces que estuve en verano, esos días larguísimos que terminan a las 11 y pico de la noche, no hay señal para el auxilio mecánico, no hay nada. Bueno, en esas estepas, hace 100 años, enormes estancias de algunas familias y de algunos británicos, no familias como la Sociedad Anónima de Importación y Exportación. Conocen la Patagonia, saben que el supermercado principal en la Patagonia Argentina, ¿cuál es? La Anónima. La Anónima es la Anónima de Importación y Exportación que estaba en la Patagonia ya a comienzos del siglo XX, de la familia Menéndez Betty y Peña Brown más adelante. No sé si les suena alguna cosa. Enormes estancias con propiedades territoriales en Chile, en Punta Arenas, y en Argentina, en Río Turbio, Calafate, Gallegos, etc. En ese contexto, trabajadores golondrina, ¿sí? Trabajadores que cruzaban masivamente de Chile a Argentina, en lugares cuyos límites se habían delimitado hacía relativamente muy poco, eh, que trabajaban durante la esquila, o sea, esquilando las ovejas. O sea, llegaban a la esquila, se hacinaban en galpones, esquilaban las ovejas y después quedaban librados a su buena o mala suerte en la enormidad de la Patagonia Argentina, en esas estepas. Y a hacer qué, a caminar y a volver a algún lugar si lo tenían. Chicos, en serio, si alguna vez están ahí, imagínense por un segundo ser un trabajador golondrina en esas condiciones. Solamente imagínenlo, ¿eh? Estamos hablando de vientos de 80, 100 kilómetros por hora, 15 grados bajo cero, ¿no? Bueno, y los estancieros no queriendo conceder ciertas mejoras, como por ejemplo tener algo para quemar adentro de un galpón en el cual dormían. ¿Sí? Turba, carbón, algo. De eso estamos hablando. ¿Sí? De ese capitalismo estamos hablando. Ese es el capitalismo del modelo exportador primario. Eh, eh, claro, exactamente. Bueno, es que Osvaldo Bayer va a ser el que traiga esta historia, que ilumine esta historia, o sea, que alumbre esta historia, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto se van a urdir también parte de estas extrañas ideas que se le vendían a la opinión pública de que estos trabajadores que cruzaban Argentina en realidad lo que querían era invadir la Argentina, porque tenía que ver con parte de la invasión chilena a Argentina, ¿no? Una cosa que venía a demonizar a estos trabajadores ya no solo como anarquistas, sino también como invasores. Una cosa bastante loca, bastante delirante, siendo que, por ejemplo, los capitalistas eran transnacionales, tenían intereses en los dos lados de la frontera, ¿no? Toda esa historia es... Sí, Gabriela. Y me llamó la atención cuando veía el video que en la peor parte de la huelga y de la represión fueron los mismos terratenientes los que le pedían que cesen con eso porque se quedaban sin gente para trabajar. O sea, en definitiva, es Increíble. una contradicción. Chicos, se les fue la mano, ¿no? Entonces, nada, está esa primera huelga, vean esa historia, busquen, miren la película, es muy interesante, entendemos muchas cosas mirando esas películas, ¿no? La mayor parte de los trabajadores eran europeos, anarquistas, gallegos, había trabajadores argentinos en términos que habían nacido del lado argentino y había muchísimos trabajadores chilenos. La Patagonia rebelde. Em, y bueno, se produce esta primera huelga donde ahí tenemos algo que es interesante, que tiene que ver con el irigoyenismo, ¿no? El primer movimiento, el primer, ¿cómo decirlo? Impulso del gobierno irigoyenista es que el Estado
intervenga de alguna manera en la huelga. Varela va, ¿no? El coronel Varela va a la Patagonia y logran algún tipo de negociación, en la cual los sectores capitalistas, terratenientes, estancias británicas y estancias de la sociedad anónima, establecen un compromiso según el cual se comprometen, valga la redundancia, a pagar una mejora salarial, ciertas condiciones habitacionales, etc. Bueno, no lo cumplen. No lo cumplen y las huelgas vuelven de modo cada vez más violento, y ahí se produce esta segunda expedición del ejército argentino. De acuerdo a Osvaldo Bayer, la instrucción que Irigoyen emite al coronel Varela es: haga lo que tenga que hacer. Irigoyen era un tipo de tener esta clase de expresiones, así zen, muy pocas palabras aparentemente, y le dice a Varela: haga lo que tenga que hacer. Y lo que hace Varela es un desastre. Lo que hace Varela es un desastre. Varela mata indiscriminadamente, entierra en fosas comunes, y restablece el orden de esa manera, brutal, bestial, ¿no? Golpean y torturan mujeres en prostíbulos de Puerto Deseado y de Río Gallegos, que son mujeres que se niegan a trabajar con militares del ejército argentino, y entonces las mueren a palos, lo que presenta una dignidad que es realmente emocionante, porque ellas dicen: nosotros no nos vamos a acostar con asesinos de obreros. Y se exponen a lo que se les venga. ¡Wow! Dice uno, ¿no? Es como que uno ve esas historias y dice: dignidad es este nombre, ¿no? Dignidad es en esas tipas que hicieron eso, y dignidad es en esos tipos que sostenían esas luchas. Indudablemente. Pero esto forma parte del gobierno de Irigoyen. Y miren ese cortito que les mandé, está muy bien, ¿no? Cómo el gobierno intenta intervenir negociando, intenta esto, piénsenlo, porque esto es nuevo y el radicalismo va a intentar eso, y en algún punto, cuando la economía mejore, lo va a lograr. Va a intentar colocar al Estado en el lugar de mediar entre los sectores capitalistas y los sectores asalariados. Y esto es nuevo. Digo, el Estado va a comenzar a aparecer, claramente en el caso de la Patagonia va a ser un fracaso rutilante, pero claramente va a intentar establecer al Estado en ese lugar, ¿no? En el lugar de mediar, de intervenir, de tener algún tipo de rol entre esa relación entre capitalistas y trabajadores. Estamos en otro mundo, Leandro. Estamos en otro mundo. Vos imaginate que ese extremo de la Patagonia, que sigue siendo un extremo de la Patagonia, no sé si fueron, cuando vayan se van a dar cuenta que es un extremo del país. Es realmente muy llamativo recorrer esos lugares. Son como una especie de hábitat del ecosistema propio, en un punto, ¿no? Imagínate que para ir allí había que ir en barco, o sea, se iba en barco hasta Puerto Deseado, o se iba en barco hasta Río Gallegos, las comunicaciones eran otras, las instituciones del irigoyenismo eran las instituciones forjadas a imagen y semejanza del orden conservador, las fuerzas de seguridad eran las fuerzas de seguridad forjadas a imagen y semejanza durante 30 años del orden conservador. La responsabilidad recae en el presidente, indudablemente. Pero ¿cuál era el conocimiento que se tenía, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, de lo que estaba ocurriendo en la Patagonia? Bayer lo trabaja muy bien, pero era un conocimiento muy relativo. Realmente estás en otro continente en términos comunicacionales. Siempre piénsenlo en ese sentido, y piénsenlo en el sentido de cuál es el alcance real que tiene el Poder Ejecutivo sobre el aparato del Estado. Esta es una diferencia que es muy importante, porque ahí es donde nosotros logramos diferenciar Estado y gobierno. Digo, ¿cuál es el alcance real que tenía esto? La figura del presidente, que había asumido después de 30 años de orden conservador, sobre el ejercicio de la fuerza, de una fuerza armada en el último confín de la Patagonia, a 2 años de haber asumido el poder.
El radicalismo no. El radicalismo en ese momento fue festejado por los sectores del capital. De hecho, ese documental cortito que les mandé va a hablar del reconocimiento que la sociedad rural le haga al coronel Varela, que va a aparecer como un héroe de la burguesía. Y va a ser un héroe de la burguesía. ¿No? Entonces el radicalismo va a reivindicar parcialmente esta actuación como el restablecimiento del orden burgués y del orden constitucional contra un grupo de ácratas apátridas que venían a atentar contra nuestras condiciones de vida constitucionales. Sí, Leandro. No, un poco hacía la pregunta porque, bueno, a partir de ir leyendo, tampoco hace falta leer mucho como para darse cuenta que durante la historia, como que cada pueblo o cada gobierno, si lo compartimentalizamos un poco, tiene un acto repudiable, ¿no? En cuanto por ahí a derechos humanos. Por ahí nosotros como argentinos nos resulta muy fácil, no sé, para dar un ejemplo, levantar el dedo y decir el nazismo y Alemania se tiene que arrepentir de lo que hizo, pero también como que hay poco reconocimiento como de los sucesos históricos nacionales, ¿no? Repudiables, o sea, como la guerra al Paraguay, la conquista del desierto, mal llamada conquista. Entonces, como que bueno, también es ser parte consciente de los actos, por ahí muchos de ellos son repudiables con la cabeza del presente, ¿no? Por ahí en ese momento, como decía usted, estaban justificados como mantener el orden, de alguna manera. Totalmente de acuerdo con lo que decís, Leandro, y nada, pero claramente hay una conciencia de que no se enterraba a la gente en fosas comunes. Lo que quería decir era que los sectores de la sociedad rural, los sectores capitalistas, los sectores concentrados lo van a reivindicar como un restablecimiento del orden. No va a ser el único, por cierto, de esos actos. También estará la Semana Trágica en la Ciudad de Buenos Aires. Lo vamos a recorrer muy rápidamente. Sí, no, y en relación a lo que vos decías, por supuesto, son actos y episodios que hay que recordar, digo, cuando veamos la actuación del peronismo durante la masacre de Rincón Bomba en el Chaco, sobre los pueblos originarios del Chaco, digo, son cosas que cierta militancia partidaria le cuesta mucho reconocer, ubicar, como formando parte de una historia, pero que en realidad es bueno conocer, tiene sentido conocer. Ahora, ya, sí, Gabriela. Perdón, profe, en relación a lo que dijeron recién, quizás no tiene nada que ver o viene después. Había leído en una parte que había como se dieron con muchas intervenciones en las provincias. Mm. ¿Tiene que ver con esto o viene más adelante? No, las intervenciones en las provincias tenían más que ver con intervenciones a nivel político, o sea, reemplazo de gobernadores conservadores por interventores radicales en uso de una atribución constitucional que el Poder Ejecutivo tiene, ¿no? Pero formaba parte de ese centralismo que era más típico de la política de la época. Es como Irigoyen intervenía a provincias conservadoras para poner gente afín a su ideario político, pero se refiere a ese tipo de intervención. Por supuesto que había violencia política, estamos hablando de esos años, pero esto es otra cosa, digo, esto de la Patagonia tiene que ver con nada, crímenes perpetrados desde la estructura del Estado. Avancemos un poco más sobre eso. Entonces, también hay que situar esto, indudablemente hay que situar esto en el marco de las consecuencias a mediano plazo de la Primera Guerra Mundial. Tienen que ver con el drenaje de las ganancias del modelo exportador primario, la desocupación y también podríamos decirlo así, cierto esbozo de sustitución de importaciones que la Primera Guerra produce en la economía argentina. Subrayo esto para diferenciarlo de lo que va a pasar a partir de los años 30. La caída del flujo comercial internacional que produce la Primera Guerra Mundial, la retracción de las importaciones de manufacturas, va a producir cierto crecimiento de la producción industrial en la Argentina y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires alrededor de los años 1920, ¿no? No, todavía no, Antonella. Por eso digo,
O sea, la fecha que ISI, esto que Antonella escribe ahí, quiere decir sustitución de importaciones, quiere decir industrialización por sustitución de importaciones. Así como la Argentina tuvo un modelo económico prevaleciente o predominante, que es el modelo exportador primario, hasta 1930, de 1930 en adelante vamos a plantear que hay un giro hacia un modelo económico vinculado a la sustitución de importación, ¿sí? Pero eso más hacia 1930. Como la historia se trata de procesos, eh, si bien no podemos decir que cambie el paradigma durante la Primera Guerra Mundial, sí lo que podemos decir, sin equivocarnos, es que la Primera Guerra Mundial produce un incremento en la cantidad de manufacturas elaboradas en el país, ¿sí? Hay un crecimiento de la producción industrial sin que eso signifique un cambio de modelo. Pero ese crecimiento en la producción industrial va a producir también eventos huelguísticos en los sectores obreros en las ciudades. Uno de esos se va a llamar la Semana Trágica. La Semana Trágica se producen unos talleres que se llamaban talleres Bacena, donde van a comenzar a intervenir sectores oligárquicos nucleados de manera parapolicial en esto que se llamaba Liga Patriótica, que eran jóvenes armados de los sectores pudientes, oligárquicos, tradicionales, que salen a repudiar a los trabajadores ácratas, anarquistas, a los que van a llamar apátridas, etc. Y a ejercer la violencia paraestatal, ¿sí? Hay un brote de violencia paraestatal ante lo que van a llamar la pasividad del gobierno de Irigoyen. Subrayo estos eventos históricos porque son poco conocidos para el gran público, como por ejemplo que hubo pogromos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben lo que es un pogromo? ¿Saben lo que es? Bueno, son ataques que se realizan sobre población judía por su condición de práctica religiosa, a la cual comienza a acusarse de acumular riqueza, de no ser nacionales, etc. Entonces, en los años 19 y 20, estos grupos oligárquicos armados, Alianza Libertadora Nacionalista, Liga Patriótica, etc., atacan en los barrios de Villa Crespo y de Once, en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben, son barrios donde típicamente hay población que practica el judaísmo. Está Atlanta, por ejemplo, que es el club identificado por antonomasia con la comunidad judía, el querido Bohemio, y se producen pogromos en la ciudad de Buenos Aires, es decir, el ataque a la población judía, el ataque antisemita a la población judía por parte de estos grupos oligárquicos. Una historia muy poco conocida, es una sociedad que a veces se precia por su supuesta amplitud de miras, pero que bueno, tiene bastantes cuestiones ahí a resolver en ese punto, ¿no? Y se produce otra represión estatal en lo que se va a conocer como Semana Trágica, ¿no? Pero que tiene que ver, si ustedes se fijan, con cómo durante el irigoyenismo, el primer gobierno de Irigoyen, hay una creciente conflictividad social vinculada, por un lado, al trastocamiento del modelo económico a causa de la Primera Guerra Mundial, pero también al crecimiento de las alternativas obreras en el marco de la Revolución Rusa y la Guerra Mundial. Ahora bien, como siempre, las crisis económicas exacerban las contradicciones sociales. Bueno, el primer gobierno de Irigoyen va a suponer esa exacerbación de las contradicciones sociales, un aumento en la conflictividad social y un aumento en la represión estatal. Ese es el primer gobierno de Irigoyen. Conflictos en la forestal, conflictos en la Patagonia, la Semana Trágica, y una nueva derecha que emerge, una derecha nacionalista, una derecha patricia y oligárquica, que claramente empezará a ver o a pensar o a considerar que la democracia representativa no es la solución a los problemas, ¿sí? Esta derecha, representada por la Liga Patriótica, que es una derecha oligárquica, es una derecha nacionalista, antisemita,
que se vincula en un punto a lo que será el crecimiento de los fascismos, o de los fascismos en la Europa de los años 20, pero que son fascismos de raigambre popular, como va a ser el crecimiento de Mussolini en Italia durante los años 20. En el caso de estas nuevas derechas, son derechas oligárquicas, son derechas sin pueblo, si se quiere, pero que empiezan a ver a la democracia como una amenaza. ¿Sí? La democracia no es más un régimen que controlaban como hasta 1916. La democracia es un régimen que en su tolerancia permite el crecimiento de estas conflictividades sociales ligadas, por ejemplo, a las huelgas obreras. Es una derecha que crecientemente va a empezar a pensarse a sí misma como una derecha golpista. Una derecha para la cual la democracia no será una alternativa. ¿Sí? Es importante situar esa escalada y esa polarización en la actividad política, ¿no? La polarización obrera con las maximalistas y la polarización oligárquica crecientemente antidemocrática, en el marco de la crisis económica producida por la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, el gobierno de Irigoyen intenta avanzar con su reformismo. ¿Cómo? Por ejemplo, promoviendo mejoras en la distribución del ingreso. ¿Qué sería promover una mejora en la distribución del ingreso? Bueno, lograr que el Estado tenga una mayor capacidad extractiva en términos de Oslar. ¿Qué es una mayor capacidad extractiva? Que pueda cobrar más impuestos. Muy bien, digamos, es un reformismo irigoyenista. ¿Cómo intenta hacer eso don Hipólito Yrigoyen? Bueno, envía una ley al Congreso para cobrar lo que hoy en día llamaríamos un ingreso a las rentas extraordinarias, ¿no? Un impuesto a los réditos le llama él, o se llama el proyecto de ley. Este impuesto a los réditos intenta gravar las ganancias de los sectores económicos más acomodados, frigoríficos, exportadores primarios, la actividad ferroviaria, una renta aduanera al uso de... ¿Qué quiere decir ese ahí comienza todo, Estela Maris? Claro, nosotros tenemos un Estado en realidad liberal, porque todo lo que el Estado necesita, todo va a los impuestos para que los que trabajamos paguemos. Entonces, ahí empieza todo, uno agarra la factura de la luz, y es el impuesto este, empieza aquello, el impuesto a lo otro, y vamos solventando las necesidades que tiene el Estado. Sí, hospitales, la universidad pública en la que se está formando, los caminos, un sistema de pensiones y jubilaciones que permite que, aún en el contexto que estamos atravesando, la mayor parte de los adultos mayores tengan un ingreso, un sistema de salud de alcance universal. O sea, solventa muchas cosas. Entre otras cosas, solventa la educación que estamos recibiendo. Sí, bueno, en eso estamos de acuerdo, pero hay cosas que no me parecen, no me terminan de cerrar, y que van en muchos aspectos, en todos. Tenemos una parte impuesto. Compramos $100 y tenemos el impuesto de no sé qué, más el 30 de no sé qué, o sea, no creo que vaya a la educación que estamos teniendo ahora, por ejemplo. La Mari sería, no vamos a entrar en posiciones políticas personales, pero claramente en tu caso serías partidaria de un recorte de los impuestos. Yo sí. Bueno, equitativo, en realidad, que todos en función a sus ingresos lo hagan, que no me parece que... No, por eso yo planteo contenidos históricos solamente. Digo, el gobierno de Irigoyen lo que intenta hacer es tomar una porción de la renta de los sectores más concentrados para eventualmente, por ejemplo, extender ciertas prestaciones del sistema de salud, para, por ejemplo, incorporar personal a la actividad docente del Estado, etc. ¿No? Ese es el intento del gobierno de Irigoyen. Y para eso afecta la renta de los sectores más concentrados. Necesariamente sucede así. Es lo que ocurre. Para, por ejemplo, consolidar un sistema de previsión social que Argentina no tenía. Los primeros sistemas de previsión social, de hecho, son del orden conservador. Tienen que ver con
ciertos grupos de trabajadores del Estado. Eso es muy interesante, ¿no? Pero bueno, la extensión de esa clase de prestaciones a la seguridad social implica una necesidad del Estado de fondearse. Ahora que alguien diga, bueno, sí, pero los políticos cobran más dinero de lo que deberían cobrar y los jueces ganan tanto y eso, el Estado y a mí yo tengo que pagar un impuesto para comprar dólares, para que paguen un plan social. Bueno, esa es la posición política de cada quien. Cada quien tendrá su posición. Ahora, el irigoyenismo intenta hacer eso. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a suceder lo constante durante el gobierno de Irigoyen, que ese proyecto de ley va a quedar trabado en el Congreso de la Nación. O sea, el Senado, que va a ser una instancia dominada por los sectores conservadores, puesto que los senadores en Argentina en ese entonces tenían un mandato de 9 años de duración para el mandato de un senador. Los sectores conservadores en el Senado van a bloquear todas las alternativas más redistributivas de la renta propuestas por el gobierno de Irigoyen. Con lo cual, ese reformismo, ese intento de colocar al Estado en el centro, en el medio de la cancha, o sea, que sea el Estado el que empiece a intervenir sobre la distribución de la renta en la sociedad, van a fracasar mayormente. Por ejemplo, ¿para qué quería cobrar más impuestos Irigoyen? Y bueno, para establecer una empresa de hidrocarburos nacional, como YPF, para establecer una flota mercante que le ahorrara a la exportación los fletes en el marco de un modelo exportador, es decir, para comprar barcos del Estado y que el Estado realizara la exportación e importación de las materias primas. Para esas cosas quería dinero bueno de don Hipólito, que por cierto jamás se enriqueció en términos personales y siempre vivió en su misma casa del barrio de Constitución, ni en Puerto Madero ni en La Recoleta, por decir algo, ¿no? Entonces, para activar el mercado interno, pero para a la vez, imagínense que estamos en el mundo en el cual el petróleo comienza a ser un insumo cada vez más. Chicos, los recursos naturales son los que produjeron las guerras. ¿Sí? Los recursos naturales son los que movieron ejércitos, en los que la gente murió para hacerse del acceso a un recurso natural. Hasta el día de hoy, el salitre en Chile, en el caso chileno, de la guerra entre Chile, Bolivia y Perú, ¿no? Ese conflicto centenario. Chile se enfrenta a una guerra, Bolivia y Perú, por el salitre en lo que es el norte de Chile, hoy en día, que es ese territorio eternamente en disputa entre Chile, Bolivia, etc. Pero hay una guerra por el acceso al salitre, que es una guerra en la cual Argentina amenaza entrar, en los años 60 del siglo XIX, Argentina amenaza entrar a favor de Bolivia y Perú, y hay como un arreglo ahí por el cual Chile se desentiende de ciertos reclamos sobre la Patagonia para que Argentina no entre en la guerra en respaldo de Bolivia y Perú, pero por un recurso natural. Y Argentina produce la masacre que produce sobre los pueblos originarios de la Patagonia. Digo, siempre son recursos naturales. Imagínense el petróleo en los años 1915, 1920. ¿No? Entonces, el radicalismo, una de las cosas muy interesantes que va a tener es plantear el manejo nacional o estatal de los recursos del subsuelo, de los hidrocarburos. Y esa es una que hay que anotarle a los gobiernos radicales, ¿sí? Pero que va a ir en contra de los crecientes intereses norteamericanos en la región. Estamos hablando de un mundo en el cual el automóvil comienza a ser un factor, la aviación comienza a ser un factor, el petróleo comienza a ser el centro de esa economía. El radicalismo estatiza el petróleo, ¿sí? Irigoyen plantea, y más adelante Alvear lo va a desarrollar, la nacionalización de ese recurso. Ahora, para eso se necesitan recursos. Para explorar, y más en 1915, y más en 1920, se necesitan recursos. Bueno, ese tipo de intentos que van en contra de... porque así como el gobierno de Irigoyen produjo, o bajo su mandato se produjeron estas represiones que les mencionaba, también el gobierno de Irigoyen fue en contra del Standard Oil, por ejemplo, ¿no? O en contra de
Shell en cuanto a la exportación de petróleo, con lo cual hay una serie de contradicciones que sitúan los gobiernos radicales, ¿no? Ahora, esos intentos van a chocar fundamentalmente con esas trabas institucionales respecto de las cuales el gobierno de Irigoyen no podrá ir más allá. El legalismo de ese gobierno no le va a permitir ir un poco más allá de los parámetros legales. O sea, no va a vulnerar la institucionalidad más allá de estas intervenciones que mencionaba Gabriela en las provincias. Irigoyen va a ser un tipo que se va a manejar en el marco de esa racionalidad estatal, si se quiere, beberiana y burguesa. No va a cerrar el Congreso, no va a dar un carpetazo a las instituciones judiciales ni nada. Se va a mantener ahí en un contexto económico muy desfavorable, ¿sí? Y así todo va a ser un líder popular, personalista, caudillesco, ¿sí? El gobierno de Alvear será el sucesor de Hipólito Yrigoyen, va a asumir la presidencia en 1922. Alvear es, lo saben, y si no, uno de los apellidos patricios, uno de los primeros Alvear que intervino en la historia argentina, ya por 1815 o 1814, creo que era Carlos María, hizo realizar en Argentina un protectorado británico, le escribía a los cónsules británicos en Río de Janeiro pidiéndole por favor, queremos estar bajo el ala de su graciosa majestad británica. Los Alvear provienen del fondo de la historia del patriciado nacional. Marcelo T. Alvear era perteneciente a esa familia, pero un radical cercano al antiguo orden conservador, muy confiable en ese punto para los conservadores. No sé si logro transmitir lo que quiero decir. Es un radical, pero comía con nosotros también. De hecho, cuando él asume la presidencia, vuelve de París, que era donde residía para asumir la presidencia. Casi como en el contexto de estas sí, una posición más cercana a los sectores que habían manejado el país en términos políticos hasta el 16, confiables para esos sectores. Fue un buen presidente Alvear. Alvear fue un buen presidente. Lo digo en un sentido casi inocente, fue un buen presidente. Alvear, guiado por su vean, busquen fotos de Alvear. Alvear es un tipo que se lo ve siempre como muy tranquilo. No era el hombre de la reposera. Alvear gobernaba, pero se lo ve siempre como muy tranquilo a él en su presentación, ¿no? Y lo cierto es que le tocó gobernar un periodo económico e histórico mucho más tranquilo que el Irigoyen. O sea, la economía a partir del año 22 se recupera de la crisis. Ustedes saben cómo es la economía argentina. La economía argentina tiene vaivenes muy brutos. Ha tenido el Producto Bruto creciendo al 10% durante 5 años y después ha tenido recesiones larguísimas, como esta que estamos atravesando. Sí, es cíclica, pero es más esquizofrénica que neurótica obsesiva, podríamos decir. Es cíclica, pero es como cíclica, o sea, la punta de los ciclos está como muy lejos una de la otra, tiene un estado de ánimo muy paroxístico, podríamos decir. No es que tiene pequeñas, es bipolar, yo digo, muy polarizada. No sé, a veces uno comparte con gente conocidas de Uruguay y por ejemplo las fluctuaciones o sea, en Uruguay un cambio de gobierno es mucho menos traumático. O sea, las fluctuaciones de la economía uruguaya son mucho menos traumáticas. Los recambios presidenciales en Uruguay son mucho menos traumáticos. No estoy valorando, no estoy haciendo una valoración, estoy diciendo que son como menos traumáticos, como si fueran menos pasionales, no sé, más viejes, una cosa por el estilo. Ellos dicen que se aburren, me lo han dicho mucha gente de Uruguay, que se aburren, que han venido a Buenos Aires y se enamoraron de Buenos Aires porque Buenos Aires es un quilombo permanente. Y uno a preguntar, ¿pero qué parte de eso te resulta interesante? Y acá no te aburrís nunca. Y vos decís, denme ese aburrimiento, por favor. Mirá, si querés aburrimiento, Camila, andate a Mar del Plata, que es una ciudad de viejas.
Y ya, no, pero es raro, sí, qué sé yo, es muy extraño. Em, pero se produce ese recambio presidencial y Alvear gobierna un periodo tranquilo. Gobierna un periodo, en ese sentido, eh, basta hablar de Mar del Plata, porque si no se va a reagrandar Camila, va a decir, hablan siempre de Mar del Plata. Este, Gobierna un periodo tranquilo, Alvear, y produce cosas interesantes. Produce cosas interesantes, ¿no? Intenta otra vez, fíjense, Alvear intenta con este impuesto a los bienes personales, vuelve a enviar el proyecto de ley al Congreso, insiste con que los bienes personales, suntuarios, no sé, qué sé yo, agarren un coche, vayan por la ruta 2 y vean ese palacio de los guerreros, donde estuvo toda esa historia de Felicitas Guerrero, etcétera, está cruzando el río Salado. Este, Irigoyen crea, Irigoyen se crea a través de una ley. La ley la promueve y impulsa el gobierno, se promueve y se impulsa durante el gobierno de Irigoyen, pero ahí hay una política pública donde hay una continuidad entre los dos gobiernos. Se termina de consolidar durante el gobierno de Alvear. Y ahí hay una continuidad muy, muy interesante. Intenta crear un impuesto a los bienes personales, esto es a los palacios de los oligarcas terratenientes. O sea, tenía todo el sentido. No era el Estado nos expropia, el Estado se queda con nuestras riquezas, el Estado no nos deja ser libres y producir. No, era un impuesto a los bienes personales promovido por el presidente Alvear. Insisto, la avenida más paqueta de Buenos Aires es la avenida Alvear. Es ese presidente, no es un presidente comunista, rebota otra vez el proyecto contra los bienes, contra el impuesto de los bienes personales, no, es invulnerable el Senado. Sin embargo, logra, sí, después hubo otros proyectos, y hay proyectos de impuestos a las ganancias que terminaron distorsionando, y un trabajador o una trabajadora con un sueldo más o menos terminaba pagando un impuesto a las ganancias, digo, se produjo como toda una confusión, una zona confusional donde aparece este malestar que planteaste la Mari, por ejemplo. ¿No? Es que donde dice, yo estoy pagando un impuesto a las ganancias y quienes están, no sé, desfondando montañas en la cordillera no pagan impuestos por la exportación de esos minerales. Hay algo que funciona mal, claramente. Pero no estamos ahora, estamos en ese momento. Y produce, por ejemplo, una legislación laboral que regula el trabajo de menores, produce una legislación laboral que establece cierto cumplimiento del descanso dominical, intenta intervenir sobre las jubilaciones, o sobre lo que hoy llamamos jubilaciones, la seguridad social, y ahí fracasa también. Pero digo, el radicalismo va oscilando como un reformismo que produce algunas mejoras y que en el contexto más económicamente favorable de la gestión de Alvear son más fáciles de producir, produce algunas mejoras en la realidad de los sectores trabajadores y produce ciertas negociaciones con los sectores trabajadores que por su parte, después de los episodios funestos de las huelgas patagónicas y de la Semana Trágica, comienzan a ver que existe la posibilidad de establecer una vía de negociación con esos gobiernos. ¿Sí? Que no van a hacer la revolución, no son sectores anarquistas, son sectores sindicalistas, son sectores que advierten la chance de realizar negociaciones puntuales con los gobiernos radicales y obtener mejoras para sus afiliados o para sus representados, que es algo muy interesante y que comienza a producirse. Por ejemplo, el Estado gobernado por el radicalismo media y lauda en huelgas portuarias, en huelgas ferroviarias, en huelgas que involucran a los sectores económicos y sindicalizados más fuertes, en el marco de un modelo exportador, portuario y ferroviario, por ejemplo, ¿no? Sindicatos potentes, sindicatos con capacidad de afectar el modelo exportador, y que empiezan a desarrollar, el Estado comienza a desarrollar una capacidad de mediación social. ¿Sí? Eso es muy interesante. Se sitúa como el Estado radical particularmente intenta situarse como árbitro neutral. Ya sabemos que eso no existe. Esta idea del Estado como árbitro neutral en las relaciones sociales es una idea muy del liberalismo, pero que nunca funcionó así. Pero el Estado radical intenta presentarse de esa manera.
intenta presentarse como un árbitro neutral dentro de o en el contexto de unas relaciones sociales que ya no van a estar tan liberadas a la relación entre capital y trabajo. No sé si logro transmitir esa idea porque es importante, ¿no? Y en ese laudo que el Estado produce laudos que en muchos casos, decisiones, arbitrajes, que en muchos casos son favorables a los sectores trabajadores, ¿no? Ese es el Estado radical. Un avance muy lento para las ambiciones de los partidos clasistas y un avance muy lento, si se quiere, contra la realidad objetiva de injusticia social que atravesaba el país, pero representa, y esta es la enorme contradicción, representa, no sin las masacres que produjo en la Patagonia, un avance de los sectores obreros en la estructura del Estado y en relación a la estructura del Estado. Y un intento también de mantener o producir o construir cierta soberanía estatal y nacional respecto de algunos ámbitos muy específicos de la economía, petróleo y flota mercante. ¿Sí? Entonces, toda esa contradicción es la que sitúa al radicalismo en el marco de su propia contradicción de clase, ¿sí? Como partido policlasista, como partido que alberga en su seno diversas representaciones sociales, pero como un partido de masas, un movimiento político de masas en Argentina del siglo XX, atravesado por toda esta serie de contradicciones que de pronto aparece reprimiendo a los sectores obreros, como aparece afectando los intereses de las corporaciones petroleras norteamericanas. Aparece en esas dos pantallas que a priori se nos presentan como muy fuertemente contradictorias, y no solamente se nos presentan, sino que lo son. No sé ustedes qué piensan, pero es raro encontrar a lo que plantea Eduardo del estado de bienestar. Es el primer intento, pero mirá, Eduardo, lo que voy a decir, pues yo sé que suena contradictorio, inclusive Alvear forma parte de ese primer intento. El radicalismo, con sus contradicciones internas, forma parte de ese primer intento de situar al Estado en un rol redistribuidor de la riqueza, muy acotadamente, ¿sí? Muy acotadamente. Digo, esto que el peronismo va a llevar a su paroxismo. ¿Leyeron lo que puso Leandro? Hubo cierto apoyo de Estados Unidos al golpe de Estado en virtud de cómo el gobierno radical afectaba los intereses de la Standard Oil. Y sí, en el marco de la afectación de esos intereses y en el marco de la crisis económica del 30. Y en el marco también de muchas empresas norteamericanas que sobre finales de los años 20 van a comenzar a producir localmente, que es el modelo norteamericano. Estados Unidos va a comenzar a tener filiales que se van a radicar en el país y van a comenzar a producir para el mercado interno. Argentina lleva teniendo un tamaño como un mercado, siempre el mismo ejemplo boludo que pongo cuando existíamos en la tridimensión. Digo, el edificio de la sede de Drago era una fábrica de los chiclets Adams, si lo conocen, digo, era una planta que tenía esta fábrica norteamericana de golosinas chatarra que empezó a reventar dentaduras con caries y azúcar y todas las porquerías que empezaron a transmitir por el mundo de los norteamericanos, pero era una fábrica de chicles perteneciente a una empresa norteamericana que producía en el país, ¿no? Entonces digo, había ya intereses norteamericanos que se podían ver afectados por decisiones del gobierno. Pero bueno, vamos a volver sobre los gobiernos radicales un poco más, pero creo que las coordenadas están como situadas, ¿no? También vamos a nombrar este clivaje o esta división que se produce dentro del radicalismo entre los sectores irigoyenistas y los sectores antipersonalistas, que va a ser el radicalismo no irigoyenista. Sí, invertían en el país y generaban trabajo, pero indudablemente, por eso digo, no hay que ser las empresas, estas empresas extranjeras, ¿no? Digo, no hay que ser necio, no hay que ser sectario.
Claro, y lo que tenemos que distinguir en relación a lo que escribe Romina es entre ese capital productivo, que además, ojo, muy identificado con los avatares de la economía del país. Hubo empresas que soportaron a pie firme una enorme cantidad de crisis económicas sin irse del país. ¿No? No hay que ser, ¿no? Como decía Paul Watzlawick, teoría de la comunicación, pensemos afuera de esos puntitos. ¿Vieron alguna vez ese ejercicio de los 9 puntitos que hay que atravesar con 4 líneas rectas? ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, después se los mando. Son 9 puntos, un cuadrado, 3, 3 y 3. Claro, esta idea de pensar un poco afuera de la caja, ¿no? Y hay que unir los 9 puntos con 4 líneas rectas, sin levantar el lápiz, tocar los 9 puntos. ¿No? A la gente raya adentro de los cuadraditos y para poder hacer ese movimiento hay que tirar la línea más afuera. ¿No? Es revoludo, pero es interesante. Ah, sí, las empresas privadas son el demonio. Ah, sí, el Estado es Satanás. ¿No? 2021. Y lo que sí hay que diferenciar, Romina, en relación a tu planteo, es este capitalismo productivo del que estamos hablando, este capitalismo que da trabajo, este capitalismo que produce inclusión social, que paga impuestos, del capitalismo financiero especulativo, que lo único que hace es fugar divisas del país y que no produce absolutamente nada. Es el capitalismo que comienzan a introducir en las economías latinoamericanas las dictaduras de los años 70. Hay un abismo de diferencia, pero bueno, ya vamos a llegar ahí. El capitalismo financiero, que en Argentina produjo desmanes, desastres. Pero volvamos al radicalismo. Ejes de los gobiernos radicales. Por un lado, indudablemente la representación popular, sobre todo en la figura de Hipólito Yrigoyen. El radicalismo es representación popular, aún con todas las limitaciones en el ejercicio de la ciudadanía que esas elecciones regidas por un padrón militar que involucraba solo a argentinos nacionales mayores de 21 suponía. Aún con todas esas limitaciones, Hipólito Yrigoyen ejerce un liderazgo popular. Y se presenta en el marco de esa condición, de eso que podríamos llamar en términos beberianos carismática, ¿no? Mucha gente pensando y considerando, y además eso después teniendo correlato en la realidad, Yrigoyen es el tipo que nos va a llevar a un lugar donde queremos estar. No digo porque siempre en el caudillismo o en el carisma hay algo del orden de esta figura tan cara a la historia de los pueblos, ¿no? Moisés, ¿no? Guiando a su pueblo hacia la tierra prometida. Moisés era el que les iba a dar algo. Moisés fue el que recibió las tablas de la ley, ¿no? Digo, Moisés como la figura más patriarcal del caudillismo, es el que nos va a llevar a donde queremos estar. Si lo seguimos nos va a ir bien, ¿no? Yrigoyen encarna algo de esto en el marco de una elección que se produce dentro del marco racional legal, ¿no? Pero en el marco racional legal de las elecciones libres hay un componente carismático muy fuerte. Si hay algo de lo mesiánico. Siempre, Gabriela, es importante situar ahí el matiz. Quiero decir, Yrigoyen no era un tipo que, en virtud de una característica mesiánica en la cual él de modo delirante hubo creído avasalló la institucionalidad. No, al contrario, temeroso de la ley, pero al mismo tiempo con un matiz caudillesco, ¿no? Con un Igual, profe, me refería a algo general, como que los pueblos siempre terminamos cayendo y seducidos ante esos líderes carismáticos, tarde o temprano. Hay algo de eso, hay algo que se produce, pero en muchos pueblos, ¿no? Ustedes piensan en lo que significó, por ir a la época, sin establecer ninguna comparación más que en ese punto. Yo creo que habitamos un curso que tiene la inteligencia suficiente como para poder registrar que la comparación apunta a un rasgo particular. Imagínense lo que van a significar, perdón, Leandro, no te leí, ahora voy a leer. Lo que va a significar el fascismo en Italia y más adelante el nazismo en Alemania,
¿no? Digo, estos tipos que se presentaban a sí mismos de modo sí mesiánico y en un punto delirante, como los tipos que iban a construir. Hitler decía, estamos construyendo un Reich que va a durar 1000 años, estamos construyendo un imperio de 1000 años. Digo, ahí hay más que mesianismo, ¿no? Sí, sí, claro, Leandro, ¿no? Le escribe que al fin y al cabo necesitamos apoyarnos en alguien que nos brinde confianza. Ahora el problema es la decepción de esa confianza, ¿no? El problema es cuando vos vulnerás esa confianza. Eso produce ahí algo que es del orden de la apatía, de la decepción, de la depresión. O sea, creía en vos y me decepcionaste. Creí que eras un tipo común, que nos decías, hagan esto, y de golpe no estabas haciendo eso. Qué decepcionante, ¿no? ¿Cómo hago para volver a confiar en vos, ¿no? Esas cosas que se dicen a veces las personas, que cuando dicen eso es porque nunca van a volver a confiar como alguna vez confiaron. Cuando dicen eso se están mintiendo. Yo sé que vos me hiciste tal cosa, voy a volver a confiar en vos. Mentira, no vas a volver a confiar. No como confiabas antes. Y eso es una decepción, pero es verdad lo que decían. Bueno, continuamos. Pero entonces situar eso, ¿no? Ese carácter de liderazgo popular y junto con eso, los sectores conservadores que registran la imposibilidad de batir electoralmente Hipólito Yrigoyen. Y esto se va a confirmar y a recontra confirmar en 1928, cuando tras la presidencia de Alvear, Yrigoyen, con oposición ya surgida dentro del mismo radicalismo, vuelva a ganar las elecciones con aún más respaldo popular. Bueno, a este tipo no se le puede ganar elección. Y al mismo tiempo, ¿qué hace? Estatiza el petróleo, intenta construir una flota mercante, insiste con el tema impositivo, insiste con ciertas protecciones sobre los sectores del trabajo. ¿Cómo hacemos para sacarnos encima a este tipo? 1930, golpe de Estado. ¿Sí? Esa es la lógica que los sectores conservadores van a comenzar a utilizar al final del radicalismo a las Fuerzas Armadas, y particularmente al Ejército, dentro de las Fuerzas Armadas, como instancia de acceso al poder. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas actúan como brazo militar de ciertos sectores económicos. Van a comenzar a operar como partido militar. Sectores económicos muy potentes, pero en términos populares muy escasamente representativos, utilizan a las Fuerzas Armadas como ariete de sus intereses y de ese modo llegan al poder. Esa es la secuencia de golpes de Estado que se van a producir en Argentina, y no solamente en Argentina, en muchos otros países de Latinoamérica durante el siglo XX, pero en Argentina con perversa periodicidad. Pero bueno, van a pasar en otros países de Latinoamérica también. Pero en Argentina, esta secuencia de repetición de golpes de Estado va a tener que ver con que los sectores concentrados en la economía, agroexportadores, fundamentalmente, en el caso argentino, no logran construir una representación popular. Paréntesis, hasta los años 90. Cierra paréntesis. No digo, ciertos sectores económicos en Argentina acceden al gobierno a través del golpe de Estado hasta 1989. Ahí hay que situar una diferencia. A partir de 1989, la experiencia del menemismo y más adelante otras que se van a suceder en Argentina, hay sectores económicos que van a lograr o parasitar una representación política o construir una alternativa política que a través de ciertas herramientas comunicacionales, mediáticas, veremos cuáles, seduzca una fracción de la población y suerte de elegir gobiernos democráticamente que representan sus intereses. Lo cual siempre es un avance respecto a un golpe de Estado, hay que decirlo. Pero ¿cómo acceden al poder esas facciones sociales dentro de un sistema democrático hoy día? ¿Cómo convencen a enormes sectores de la población de votar alternativas que van en contra de sus propios intereses? Choqueados, pero sin embargo va a pasar. Voto a un gobierno que me va a afectar en términos de mi pertenencia social. Es loco, pero sucede.
Ya veremos cómo. Ahora sí, hasta el 76 o hasta el 83, la alternativa fueron los golpes de Estado. Entonces, en ese contexto del liderazgo popular, de intento de reformismo irigoyenista, situar claramente el ascenso dentro de la estructura del Estado y de las universidades y de las Fuerzas Armadas y de otras instancias institucionales en general, el ascenso de ciertos sectores medios que van a comenzar a ocupar ciertos lugares y a ejercer ciertos roles, ¿sí? En el poder legislativo, en las universidades, en las Fuerzas Armadas, en las estructuras del Estado, sectores medios con el radicalismo. Ya no sé, Domínguez, Eduardo, ya vamos a ver más adelante cuando lleguemos al punto. Yo estoy de acuerdo con que sí, pero ya lo vamos a ver. Digo, estructuras que se van ampliando, un Estado que crece y que se amplía, ¿sí? Muy importante, porque eso va a tener consecuencias a futuro, va a tener consecuencias durante la década del 30, durante la década del 40. Ampliación de la ciudadanía política, eso es el radicalismo básicamente. Por otro lado, el contexto de la Primera Guerra Mundial. El modelo exportador primario se ve afectado. Dentro de esa afectación del modelo exportador primario, cierto crecimiento de la producción industrial y un crecimiento no pequeño perdón, de la conflictividad social, las huelgas, las alternativas maximalistas, el anarquismo, las represiones muy fuertemente marcadas, y al mismo tiempo cierto intento de avanzar legislativamente con algunas mejoras que tiende a fracasar. El gobierno de Alvear, que era un gobierno más tranquilo en términos económicos y en términos de la conflictividad social que acompaña ese periodo, y avanzará con, por ejemplo, la nacionalización del petróleo, la creación de un... Eduardo, estás re que querés adelantar el tema, pero sí, ya vamos a ver cómo se construyen esas mayorías, sí, definitivamente. La batalla es cultural, diría él. Avanza con la nacionalización del petróleo, con la empresa petrolera, con ciertas negociaciones del Estado situado entre el capital y el trabajo, y tiene un periodo de gobierno más tranquilo y representa un sector en el cual los sectores exportadores confían más. Se produce un corte, ¿no? Un clivaje. Un clivaje es como la cara de los diamantes que no están cortadas, pero representan distintas facetas. Bueno, es como que el radicalismo presenta algo de eso. Tiene distintas pendientes, facetas, caídas, sin romperse, ¿no? No hacen caso de la máxima de Hannah Arendt, que se rompa pero que no se doble. Se curva el radicalismo en una fracción personalista y una fracción antipersonalista. Hay unas internas que son las elecciones generales y bueno, Hipólito Yrigoyen vence en esas elecciones generales en 1928 y asume la presidencia. Ya resuelve una figura prácticamente intragable para los sectores conservadores que, insisto, y también en el marco de lo que es el crecimiento del fascismo en Europa, particularmente Mussolini en Italia, y de lo que es el fracaso, lo voy a decir así porque esto tiene resonancias con lo actual, ¿no? Con lo que está pasando hoy día y en general es interesante. El otro día estaba leyendo unas notas que salen en un periódico que se llama El Le Monde Diplomatique, que se edita mensualmente, donde hablaban de la antipolítica, ¿no? El crecimiento de la antipolítica, el crecimiento de estas figuras que vienen a decir los políticos son todos chorros, son todos iguales, al final se gastan toda la plata y vos te lo pasás trabajando y no tenés un mango, y de este ataque al funcionamiento institucional, ¿no? Entonces, en esas notas que están en la última edición, que les recomiendo, sale 250 mangos. Yo entiendo, para algo que tiene un aspecto, un diario, son 250 mangos, pero es mensual y se puede leer. Tiene notas que son para leer, no tiene fotitos y qué barbijo te puso Messi ayer a la tarde. Tiene cosas para leer, ¿no? Se los recomiendo.
Y en esa nota lo que hablaba era del crecimiento de estas alternativas que hacen política desde la antipolítica, ¿no? Y que mañana van a sacar unos cuantos votos, pero que es un fenómeno que no se produce solamente en Argentina. Tenemos el bolsonarismo en Brasil. Ustedes fíjense, Bolsonaro es un tipo que accede a la presidencia de Brasil desde el no hacer política, ¿no? Y dice, bueno, el problema de Brasil es la Corte Suprema, el problema de Brasil es el Congreso, el problema de Brasil son los medios, el problema de Brasil es todo menos yo, ¿no? Y paradójicamente es presidente de Brasil desde cierto discurso antipolítico. No, bueno, pero este periódico, las notas que tienen, vienen en una línea que es la siguiente. ¿Qué sucede cuando las instituciones no dan respuestas a las demandas inmediatas del grueso de la población? ¿Qué sucede cuando las instituciones liberales, democráticas, no dan respuestas a ciertas necesidades acuciantes del orden del trabajo, del orden de la dignidad, del orden del dinero? Eh, Estamos en una zona que es peligrosa en ese sentido, ¿no? Y esto es lo que va a comenzar a pasar en la Europa, pauperizada por la Primera Guerra Mundial y por crisis económicas que van a ser cíclicas, pero que van a explotar en 1929, van a terminar catapultando al poder alternativas que van a destruir las coordenadas del Estado liberal. ¿Sí? Entonces, en Europa, a partir de los años 20, hay una caída del liberalismo. Las instituciones liberales que durante el siglo XIX se planteaban como alternativas de progreso interminable, racionales, legales, etc., en los años 20 en Europa empiezan a colapsar. Y eso se reproduce, en el caso argentino, en esto que aparece como la alternativa golpista. ¿Sí? Las instituciones liberales no dan respuestas a las necesidades de muchas personas. Y eso siempre exacerba las alternativas golpistas. Bueno, los años 20 en Europa registran y verifican el crecimiento de los fascismos, de estos liderazgos carismáticos y mesiánicos, sí, definitivamente en este caso, como el de Mussolini en Italia. Lean algo sobre eso, la marcha sobre Roma, cierto supremacismo racial, que van a llevar a lo que fue el régimen nazi en Alemania a partir de la década del 30, ¿no? Digo, Hitler accede al poder en 1933, que es el mismo año de, por poner un paralelismo, ese año en el que muere Irigoyen, por ejemplo, ¿no? 1930. Asume el segundo gobierno de Irigoyen en el 28 y como una mala estrella, vieron que hay cosas como parecen como del orden del azar. O sea, Alvear gobierna 6 años de tranquilidad económica, de crecimiento económico, de restauración de ciertas coordenadas del intercambio internacional, y Irigoyen asume la presidencia, crisis de 1929, 30. ¿No? Che, qué mala suerte, don Hipólito. ¿Por qué siempre que estás vos es cuando pasan los quilombos? Y vaya uno a saber. Vieron cómo es, ¿no? Hay cosas en definitiva que parece que pasaran como por azar. Pero bueno, sí es cierto que esa crisis económica de 29, que es de carácter internacional y que se origina en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Ahí donde se presentaba una, no sé, yo no sé, yo no creo en esas cosas porque son del orden de la creencia, pero hay algo del destino, siempre hay figuras del destino. Ustedes piensan que los griegos decidían hacer o no hacer una guerra de acuerdo a cómo caían las entrañas de un cordero cuando le abrían la panza, o a cómo volaba un ave en el cielo, o a esa clase de presagios. No lean la Ilíada y la Odisea, otra cosa para pegar a la heladera. Vayan a Torres de Paine y lean la Ilíada y la Odisea, y van a ver cómo decidían, no tienen nada que ver, pero pueden hacer las dos cosas. Si se paran en Puerto Natales a leer, el viento les va a llevar el libro volando en cualquier momento, porque el viento que viene es terrible. Decidían guerras por ese tipo de cosas, una locura. Pero no sabemos por qué, pero pasa esa crisis económica que es fortísima, y esa crisis económica que sí altera por completo las coordenadas del modelo agroexportador. ¿Sí? Eso sí es una patada en el tablero. Esa crisis económica del que bueno, yo creo que
con eso y la clase que viene que repasemos algunas cuestiones sobre el radicalismo, vamos a estar bien y ya vamos a tener la segunda consigna para que empiecen a trabajar. La década del 30, subrayo dos cositas y nos vamos, o me voy yo por lo menos. La década del 30 es una década en la cual se produce el golpe de Estado, irrumpe lo militar en lo político, y es un periodo donde comienza un tutelaje militar de la actividad política hasta el año 1900, ¿cuánto? Arriesguen, 83, 90, los indultos de Menem. Comienza un tutelaje militar sobre la actividad política cuyo fin no queda tan claro, pero que estaría en alrededor de los años 90. El alzamiento cara pintada. Por eso digo, decir que los militares tutelan la política en Argentina hasta el 83 es quedarse corto, porque van a tener una injerencia fortísima en el retorno a la democracia, ¿no? O sea, van a seguir ahí como condicionando la gobernabilidad hasta los 90. Pero comienza un tutelaje militar de la política. Eso por un lado. Por otro lado, el golpe de Estado. Por otro lado, el modelo económico gira hacia una versión industrialista que, lo digo desde ya y muy rápidamente, incrementará muy fuertemente la producción industrial en la Argentina. Eso se va a llamar industrialización por sustitución de importaciones. El nombre dice de qué se trata. Sustitución de importaciones. Eso implica crecimiento de la actividad industrial. Y eso va a implicar, en el marco de una década, la cual se va a llamar década infame, y década infame porque no hay legitimidad electoral, década infame porque hay fraude, década infame porque hay represión, tortura y concentración del poder en un grupo muy determinado, y eso junto con un proceso de industrialización que va a significar la migración de miles de personas, no ya del exterior del país, sino del interior del país a la periferia de las ciudades, a incorporarse en esa actividad industrial creciente, ¿sí? Obreros, migrantes internos, obreros industriales, migrantes internos, en el contexto de un montón de necesidades insatisfechas y en el contexto de un Estado que irá reformando su rol e irá incorporando cada vez más intervención sobre la economía. Son las condiciones de producción o de emergencia del peronismo en la década del 40. ¿Sí? Bueno, creo que con eso por ahí tenemos suficiente. Profe, perdón. Sí, no, dale, Gabriela, y después Camila. Para la clase que viene seguimos con el texto de Hoffman, ¿no? Sí, con el texto de Cataruzza al radicalismo y con el texto de Hobsbawm de visión panorámica del siglo XX. Bárbaro, gracias. ¿Sí? Con eso creo que tendrían suficiente. Camila. Yo tengo una pregunta personal para una compañera y pido perdón si incomodo, pero la verdad es que me estuvo distrayendo un montón. Es para Cami Barrio. ¿Por qué tenés una oreja atrás tuyo? ¿Cómo tiene una oreja? Como una estatua de una oveja, un premio de una oreja, una cosa así, no sé. Ah, me mató, no. Hola, ¿se escucha? Porque no andaba hace poco. Sí, se escucha. Hasta me pongo colorada. No, mi vieja trabaja con todo lo que es medicina china, moxibustión y todo eso, todo lo oriental. Y la oreja es sobre lo que auriculoterapia se llama. Que en la oreja está como significado todo el cuerpo. Entonces cada punto es la vesícula, el corazón, la cabeza. Entonces en cada punto es como un trabajo en el cuerpo. Y bueno, tiene la oreja como para mostrar. Muchas gracias y perdón. De nada. Hay un pie, una mano, todo lo que quieras. Así que sí. No, imagínate mensajes en código, pongo una mano, pongo un pie. Me duele.
Mirá vos, sí, sí, ahora que lo decís se ve abajo del codo, se ve una parte de la oreja ahora, sí, sí, qué loco. Y tengo tres Camila, cuadros de cuerpos completos, no, no, es una locura. Pero qué personaje, Camila, qué observadora aparte. Muy bien. Es que Tengamos cuidado. te pido disculpas, no, no la pasa verdad que nada. te pido disculpas, pero necesitaba saber. Bueno, bueno, gentes, sigue habiendo sol. Sigue habiendo sol, así que nada. A Vamos a caminar. tener. ¿Vos, Vayan a Joel, tenés buscar sol mate, o por no favor. tenés sol? Disfrútenlo, porque dicen que el lunes hay tormenta. Así Ah, que aprovechenlo. Laven ahora. ¿vos cómo está por ahí, Joel, lo tuyo? No se, no se te escucha. Y mañana llueve, según Ah, el bueno. pronóstico. Entonces venimos más o menos igual. Nosotros venimos de una semana entera de lluvia, así que ahora que hay un rato de sol, salgamos al sol, gente. Y bueno, sí. Profe, bueno, algunos que están en el grupo de WhatsApp saben también, yo estoy grabando los videos cada vez que puedo Mm, y la verdad que va a ser de uso público. Entonces quería preguntarle también a usted y a las personas que están acá si les molesta, porque lo estoy subiendo a YouTube. Porque en el Drive hay muy poco espacio, por lo tanto es limitada la información que se puede subir. Entonces no sé si le molestaba, profe, que nosotros subamos este video de la clase a YouTube, ya que es somos importante. patrimonio público a esta Ah, ok, altura. perfecto. ¿A Ya. ustedes les sirve tenerlo ahí para compartir algo? Eh, Bueno, claro, ves Camila, te empezás a preguntar en todas las cosas que dijiste cuando veas ahí. Yo no tengo problema, si a ustedes les resulta de utilidad, está bien. Si dije muchas boludeces a lo largo de toda la cantidad de horas que vengo hablando, nada, les pido disculpas. Pero no, no, yo no tengo problema, úsenlo, y nada, si nadie tiene problemas tampoco con eso, si no, háganlo saber, este, ahora. Así que bueno, ¿Qué nos nada, recomendaría gracias. escuchar ahora? ¿Qué nos recomendaría escuchar ahora? ¿Escuchar qué cosa? Y no sé, una ¿Musicalmente? canción, un álbum, algo que venga, ¿no? Musicalmente, Para el momento. escuchen, mirá cómo estoy, hoy estoy como rapidísimo. Escuchen una banda que no van a conocer, seguramente, entonces se llamaba Me darás mil hijos. Escuchen Me darás mil hijos, un tema que se llama, por ejemplo, Sueños de Autostop. Si están tristes, pónganse Sueños de Autostop haciendo un loop así y no van a estar más tristes. Eso, y hacen terapia, auriculoterapia, y van a hacer nada. Todos los males los dejan en el camino. Así que bueno, el consejo musical del día de hoy, los acompaño en las clases que vienen a hacer complejos musicales a través del chat que tienen habilitado a tal fin. Profe, O me estoy alejando de la tristeza. No quiera recomendarme cosas tristes. Yo estoy no es tratando de triste, dejarlo a un lado. Fran, Me darás mil hijos es una banda hermosa y es una banda que no te pone triste, al contrario. ¿Vos escuchás ese tema? Claro, podríamos tener un blog, podríamos hacer otra cosa en realidad y mandar al coño todo esto y listo. Este, no, escuchar ese tema es lo no triste. Ese tema es como para andar en una bicicleta con un pan relleno en un canastito y poner a tu bici un cartel que diga más amor, menos motor, ¿entendés? Y ser esa clase de persona. Bueno, Este, bueno, chiques, nada, buen fin de semana, nos vemos el miércoles, escriban y lindos días. buen fin de Adiós. profe. Chao, buen fin. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias, buen fin de